el estilismo que la estadounidense luz en la ficción, lo ha llevado la actriz madrilena en la presentación de su última película y ha comenzado a agotar existencia. La alfombra roja y las actrices de Hollywood sont fuentes d'inspiration para mucha a la hora de vestir. Saint-Irmas-le-Jour, la reina Letizia ha inspirado en varias ocasiones a Nicole Kidman, llevando los looks a su terreno con un toque royal. La última en tomar de referencia a mujer del séptimo art ha sido María Valverde. La actriz madrilena, que se encuentra en plena promotion de su última película Plongée, ha llevado un look casi idéntico al de su compañera de profesión Emma Robert. Se trata d'un estilismo firmado por Prada que bien podría servir de inspiración de cara a la próxima cita navideña. Según Lotte Studio, el color rojo aumenta el atractivo de la mujer a ojos de los demás y una apuesta segura en la fiesta que se aproxima. En este caso, y un vestido cóctel confeccionado en lana de seda acumula la silueta de la década de los 50. Un favoreux d'Orescott, la ceinturia sin costura es un bajo francido con une énorme volante. El modelo Mikado, un precio de 1.450 € y está agotado en la tienda online de la firma pero puede encontrarlo en sin embargo. Está prendanos a ese con el protagonismo del look, sino que son los zapatos lo que más destacan. La fórmula con la que Prada ha conseguido captar la atención de influyentes estrellas en su última colección de calzado ha sido una mezcla de color y de tal barroco. Este modelo de estilo marillán está forrado en satén, tiene el empeine enriquecido con adorno de cuentas y lleva un tacón joya cubierto con cristal. Están disponibles en la tienda online de la firma por 990 €. Point d'interrogation inversé casualidad o inspiración. Precisamente, el mismo día que la actriz española aparecía con este look, la firma italiana daba a conocer un nuevo microfilm dont Emma Robert y Elijah Wood son los protagonistas. Este proyecto pertenece a una secuencia de 4 historias que se han creado como parte de la campaña navideña de Prada. En ella, la actriz estadounidense reconvertida en diva de los 50, aparece con el mismo look que María Valverde llevaría ahora más para la première de la película Plongée. Tan solo una apreciación, Robert lleva el mismo modelo de vestido pero confeccionado en alpaca, que también surga el cartel de sold out en la web de Prada.